Estimados alumnos, en esta presentación vamos a discutir los temas de métodos de conteo, concretamente las permutaciones, variaciones y combinaciones. Los objetivos que se persiguen son los siguientes: determinar las permutaciones, variaciones o combinaciones de un conjunto finito de elementos. Además, vamos a ser capaces de diferenciar lo que es una permutación de lo que son las combinaciones. Empecemos a analizar cada uno de estos temas que vamos a estar estudiando. Vamos a iniciar con el tema de permutaciones. Todas las permutaciones van a ser la forma de contar todos los arreglos posibles o ordenamientos que puedo hacer de un conjunto determinado de elementos. ¿Cuáles van a ser las características principales para decidir si estoy ante una permutación o ante una variación o ante una combinación? Las permutaciones deben de cumplir de que influye el orden en que aparecen los elementos o el orden en que se colocan cada uno de los elementos. Además, si tengo n elementos, voy a trabajar con los n elementos, es decir, que siempre voy a estar trabajando con el total de elementos. Los tipos de permutaciones que existen son los siguientes: permutaciones sin repetición, permutaciones circulares. Además tenemos las permutaciones con repetición. Estos tres conceptos los vamos a estar analizando durante la presentación. Empecemos con las permutaciones sin repetición o permutaciones lineales. ¿Qué es lo primero que se debe tener en cuenta cuando se va a trabajar con permutaciones? Que voy a tener n elementos y, por ejemplo, en la primera posición, ¿cuántos elementos tengo disponibles si voy a trabajar con n? Tengo los n todavía porque no he empezado a colocarlos. Es decir, que en la primera posición tengo n elementos disponibles. Para la segunda posición ya tendría n-1 porque ya coloqué el primer elemento. La tercera posición tendría n-2 y así sucesivamente hasta llegar al n-ésimo elemento. Es decir, que si tengo n objetos, el total de formas de ordenar esos n objetos sería, que lo voy a anotar como el P de n, que aparece ahí, P de n, estaría multiplicado por n-1, por n-2, hasta llegar a 1, ¿no? Y eso se conoce como n factorial, ¿no? Es decir, que las permutaciones sería n factorial el total de ordenamientos que puedo formar con n elementos. Analicemos este concepto a través del siguiente ejemplo. Imaginemos que se tiene una fila de 5 sillas y se van a sentar a 3 niños y 2 niñas. Y lo que se quiere es determinar el número de formas de sentarse para cada una de las siguientes condiciones, ¿no? La primera condición: los niños y las niñas se sientan donde quieren. No hay ninguna restricción para sentar a los niños y las niñas. Tengo las 5 sillas y voy a sentar donde quieran los niños y las niñas. Pueden haber niños, niñas, en cualquier orden, ¿no? La siguiente condición que quiero resolver es que las niñas deben de estar juntas y los niños deben de estar juntos. Es decir, tengo siempre 5 sillas, 3 niños y 3 niñas. Pero quiero que los niños estén juntos y las niñas también estén juntas. ¿Cómo lo vamos a solucionar, no? Primero hay que analizar el tipo de información que se tiene. Para el literal A, las niñas y los niños pueden sentarse donde quieran. No hay ninguna restricción. Analicemos a ver si interesa el orden. Si yo coloco primero una niña y luego un niño, ¿no? Ese es un ordenamiento. Y si primero va el niño y luego la niña, es un ordenamiento totalmente diferente. Por lo tanto, importa el orden. Ya estamos viendo las condiciones de permutación. Si ya sabemos que son permutaciones, la forma de obtener los ordenamientos totales sería de los 5 elementos, tomo los 5. Que eso dijimos que iba a ser el 5 factorial, ¿no? Que aparece ahí al final de toda la presentación, ¿no? Que haría 5 por 4 por 3 por 2, y eso es 120. ¿Qué significa ese 120? Que el total de forma de sentar a 5 niños, sin diferenciarlos, hay 120 maneras. Y esa es la solución para el literal A. Ahora analicemos el literal B. El literal B tiene restricciones, porque nos piden que las niñas deben de estar juntas y los niños también deben de estar juntos. Es decir, que lo que voy a hacer ahora es formar bloques de niñas y bloques de niños, ¿no? De tal manera que me queden las niñas y los niños. O bien los niños y las niñas, pero siempre van a estar juntos por sexo, ¿no? Entonces puedo analizarlo como de dos formas. Que analice el bloquecito de los niños y el bloquecito de las niñas, ¿no? Es ordenar esos dos bloquecitos. Luego, al interior, si yo tengo un grupo de 3 niños,
al interior hay distintas formas de ordenarlos o de sentarlos, ¿no? Entonces tendría las permutaciones, primero el bloque de los niños y niñas, luego los ordenamientos internos de los niños y después el ordenamiento interno de las niñas. Y así tendría el total de ordenamientos para el bloque de los niños sería el P sub 2 que aparece ahí al final de la presentación. Luego el ordenamiento interno de los niños sería el P sub 3. Y por último el ordenamiento interno de las niñas. El resultado final sería el 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial. Al hacer esas operaciones me da 24. Es decir, que tengo 24 formas de sentar a los niños y las niñas juntas, ¿no? Un total de 5 niños. Ese es un ejemplo de permutaciones lineales o permutaciones sin repetición. El otro concepto que dijimos que íbamos a estudiar son las permutaciones circulares. Analicemos las permutaciones circulares, en qué consisten, ¿no? Es como pensar que tenemos una mesa circular, ¿no? Y ahí voy a sentar a las personas, ¿no? Entonces ahora lo que interesa es de cuántas formas puedo sentar a un grupo de personas alrededor de una mesa circular, ¿no? Como dice el ejemplo, ¿de cuántas formas se pueden sentar 4 personas en una mesa circular? Una mesa circular no hay un inicio, ¿no? No era como cuando las tenía las permutaciones lineales, ¿no? Ahora lo que se requiere, y eso sí se debe tener bien presente, ¿no? A la hora de trabajar con las permutaciones circulares, que para empezar a ordenarlos, requiero tomar una persona y sentarla. Y a partir de esa persona que he ubicado, debo de empezar a ordenar el resto de personas. Es decir, siempre voy a disminuir una porque tengo 4 personas, selecciono uno para sentarla, ¿no? Y a partir de ella me quedan 3 que las voy a ordenar alrededor, ¿no? Imaginemos que yo voy a fijar la persona 1, ¿no? Como aparece en el esquema ahí. Si yo fijo la persona 1, si fijan, todos están en la persona 1 en la parte superior, ¿no? De la circunferencia. Si yo fijo la persona 1, ¿cuántas posibilidades tengo para la siguiente silla, ¿no? Que está a la par de la persona 1? Podría ir la 2, la 3 o la 4, la cuarta persona. Es decir, tengo 3 posibilidades, ¿no? En la siguiente, ¿quién podría ir? Si ya ubiqué la persona 1 y cualquiera de las otras 3, ya solo me quedarían 2 personas, ¿no? Y la última, solo me quedaría exactamente una persona. Es decir, que en una permutación circular, el total de formas que tengo de ordenar los elementos o personas, en general sería n-1. Si tengo n elementos, como debo de seleccionar uno para poder empezar a ordenar el resto, necesito disminuirlo también en 1, ¿no? Entonces, el total de permutaciones circulares, cuando tienen n elementos, sería n-1 factorial. Si observan, ya hay una diferencia entre las permutaciones lineales y las permutaciones circulares, ¿no? Las permutaciones lineales era n factorial el total, ahora es n-1 factorial. El otro concepto que vamos a estudiar es el de las permutaciones con repetición, ¿no? Hasta este momento no hemos permitido que hayan elementos que se repitan. Ahora imaginemos que tengo un conjunto de n elementos, pero este conjunto lo tengo dividido o partido en sus grupos. Y cada subgrupo tiene, por ejemplo, el grupo 1 tiene A1 elementos, el grupo 2 tiene A2 elementos, y así sucesivamente todos los grupos tienen un determinado número de elementos que los conozco, ¿no? Entonces el total de permutaciones con repetición, es decir, cuando tengo subgrupos y cada uno de los elementos del subgrupo son exactamente iguales. Es decir, no hay una diferencia, ¿no?, entre un elemento y otro dentro del grupo. Hay diferencias entre los elementos entre grupos, pero no dentro del grupo, ¿no? Entonces el total de permutaciones de n elementos, ¿no?, que los he dividido en k subgrupos sería el n factorial, que aparece abajo, n factorial, dividido entre los factoriales de los tamaños de cada subgrupo, ¿no? Y ese es el total de permutaciones. Analicemos este concepto a través de un ejemplo. Imaginemos que tenemos 12 elementos distribuidos en 4 grupos, tal como aparece allí en la imagen, ¿no? Es decir, tengo 4 rombos, tengo 2 hexágonos, tengo 3 cuadrados y 3 triángulos. Si se fijan, dentro de cada grupo los elementos son exactamente iguales. Es decir, no hay diferencia entre uno y otro, ¿no? Interesará el orden en que voy a colocar los elementos. Si primero coloco un hexágono y luego un cuadrado, ¿no?, tengo un ordenamiento. Y si luego le doy vuelta y
y coloco los cuadrados y después un hexágono, el ordenamiento es totalmente diferente. Por lo tanto, interesa el orden. Y tengo permutaciones con repetición, no interesa el orden. Tengo 12 elementos y voy a trabajar con los 12 elementos. Están las características dadas para utilizar el concepto de permutaciones. Como los elementos repiten, debería de trabajar con las permutaciones con repetición. Entonces tengo 12 elementos y 4 grupos distribuidos, que hay 4 elementos de un tipo, hay 3 del otro, 3 de cuadrados, 3 de triángulos y 2 de hexágonos. Entonces, según lo que vimos de permutaciones con repetición, sería el total de elementos que hay, ¿no? Y esos son 12 elementos que tengo en total, ¿no? Luego, dividirlo entre los factoriales de cada uno de los tamaños de los subgrupos que tengo. Al hacer esa operación me da que el total de ordenamientos que puedo formar con 12 elementos divididos en estos 4 grupos, así como aparece en la imagen, son 277.200, es decir, son muchísimos. Por eso es lo importante de conocer los métodos de conteo, porque yo no podría ser capaz de listar 277.200 elementos, estar haciendo una lista en una plana de todos los elementos, saber cuáles son muchísimos. Entonces, de ahí surge la necesidad de conocer los métodos de conteo. Hasta ahora hemos visto permutaciones, las características principales. En cada ordenamiento participan todos los elementos. Interesa el orden en que se van a colocar los elementos. Analicemos el siguiente concepto, que es el concepto de variaciones. Y vamos a ver variaciones sin repetición nada más. La diferencia que va a tener una variación con respecto a las permutaciones que acabamos de analizar es que yo voy a tener n elementos, pero solo voy a trabajar con una parte de los elementos. Voy a trabajar con su conjunto de k elementos, donde k es menor o igual que n, no que n es el total de elementos. Luego cumple las mismas características de una permutación. Interesa el orden y solo voy a trabajar con un subconjunto del total de elementos, mientras que en las permutaciones trabajaba con todos los elementos. Entonces, si tengo un subconjunto de n elementos y solo voy a trabajar con k de ellos, y además interesa el orden en que coloque cada uno de los elementos, voy a decir que el concepto que debería de utilizar o la forma de calcular todos los ordenamientos posibles es a través de las variaciones. Y la expresión para calcular las variaciones es la que aparece ahí al final, ¿no? Las variaciones de n elementos tomo k y sería n factorial entre n menos k factorial. Ese sería el total de ordenamientos que puedo obtener tomando k elementos de un total de n. Para aclarar un poco el concepto de variaciones, analicémoslo a través del siguiente ejemplo. El ejemplo consiste en lo siguiente, ¿no? Hay 5 participantes en un determinado concurso y el jurado debe otorgar el primero y segundo premio. Es decir, que de los 5 participantes solo a 2 se les va a entregar premio. Lo que nos preguntan es, ¿cuántas decisiones distintas puede tomar el jurado? Es decir, ¿a cuántas maneras tiene de distribuir los 2 premios entre los 5 participantes? Siempre que se va a resolver un problema, ¿no? Ya sea de permutaciones, variaciones o combinaciones que veremos a continuación, lo primero que se debe hacer es analizar la información relevante que aparece en el problema, ¿no? Para poder decidir cuál va a ser el concepto que voy a aplicar, ¿no? Tengo 5 participantes. De esos 5 participantes solo voy a poder seleccionar 2 porque solo tengo 2 premios. Y a esos 2 es que se les va a entregar el primero o el segundo premio. Ya vemos que tengo un total de 5 y solo voy a seleccionar 2. Por lo tanto, no puede ser una permutación la que voy a utilizar, ¿no? Ahora, analicemos si importa el orden en que asigne los premios o no. Por ejemplo, si a Juan le diera el primer premio y a Pedro le doy el segundo premio, ¿qué pasaría si los invierto? Si en lugar del segundo premio a Pedro le doy el primero y a Juan le doy el segundo, me sale un ordenamiento distinto, porque es muy diferente ser el primer lugar que ser el segundo lugar, ¿no? Por lo tanto, importa el orden, ¿no? Tengo 5 elementos, selecciono 2. Importa el orden. ¿Cuál es el concepto que debería de aplicar para resolver este problema? Debería aplicar las variaciones, ¿no? Y como se vio a la hora que se definió las variaciones,
La expresión para calcular el total de formas, ¿no?, de asignar los dos premios sería de los 5 elementos, lo que aparece aquí en la fórmula abajo, de los 5 elementos tomo 2, es decir, de las 5 personas tomo 2, y la expresión sería 5 factorial entre 5 menos 2 factorial, ¿no? Al desarrollar esos factoriales me da como un resultado 20. ¿Qué quiere decir ese 20? Que hay un total de 20 formas de entregar los dos premios a 5 personas. Hasta ahora hemos visto permutaciones y variaciones. En las permutaciones y las variaciones interesa el orden en que aparecen los elementos. En las permutaciones, si tengo n elementos, trabajo con los n elementos. En las variaciones, si tengo n elementos, trabajo con un subgrupo de ellos, ¿no? Trabajo solo con una parte, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre una permutación y una variación. Analicemos el siguiente concepto, que es el de combinaciones, ¿no? Las combinaciones es un tanto diferente a las permutaciones y a las variaciones, ¿no? Porque en las combinaciones, aquí no importa el orden en que se coloquen los elementos, ¿no? Si yo los coloco de una manera y luego cambio la posición de los elementos, voy a obtener el mismo ordenamiento. En cambio, en las combinaciones y en las variaciones, si yo hacía un movimiento de los elementos, tenía un ordenamiento distinto. En las combinaciones, eso es el mismo ordenamiento, no importa cómo le esté cambiando el orden, ¿no? Por lo tanto, aquí tendría menos ordenamiento, ¿no? Entonces, si tengo n elementos y voy a seleccionar r de esos n, la expresión para calcular el total de ordenamientos de n tomando r a la vez sería la expresión que aparece ahí abajo, ¿no? N factorial entre r factorial y n menos r factorial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante cuando voy a utilizar las combinaciones? Primero, ver si interesa el orden o no interesa. Si no interesa el orden, ya sé que voy a utilizar combinaciones y la expresión que debo utilizar es la que aparece aquí abajo, al final de todo, ¿no? Analicemos este concepto a través de un par de ejemplos, ¿no? Primer ejemplo dice así. Se disponen que los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, tengo 6 dígitos. De esos me preguntan, ¿cuántos números de 4 cifras es posible formar con esos 6 dígitos? Si dicho número, los dígitos deben aparecer en orden decreciente. Es decir, va el mayor y así van de forma decreciente, ¿no? La primera idea, ¿no?, para ver qué nos están preguntando, voy a tomar únicamente estos 4 dígitos, el 2, el 3, el 5 y el 6. ¿Cuántos números puedo formar con esos 4 dígitos? Puedo formar, por ejemplo, el 6532. Habrá otro número que pueda formar con esos dígitos que cumplan la condición que me dice el problema, porque la condición es que deben de ir en orden decreciente. Pues no hay otro número. Ahora imaginemos si interesa el orden en que aparecen los números. Solo para analizar este caso, voy a intercambiar los últimos 2 dígitos, donde dice 6532. Ahora pasaría, cambiar la posición de los últimos 2 dígitos, sería 6523. ¿Estarán el último, 6523, estarán en orden decreciente los dígitos? Pues no, porque el 2 está antes que el 3 y entonces ya no cumpliría la condición que me pone el problema. Entonces ese número no lo puedo escribir con estos 4 dígitos. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es seleccionar, de los 6 dígitos, seleccionar 4. Y ese me estaría dando el total de números que puedo formar con los 6 dígitos. ¿Interesa el orden? Ya vimos de que no. Voy a tomar una parte de los dígitos. Cuando tenga esas condiciones, debo de utilizar el concepto de combinaciones. Y las combinaciones, digo, de los 6 tomo 4, de los 6 dígitos tomo 4, el resultado sería 6 factorial entre 4 factorial por 2 factorial. Y eso me da 15. ¿Qué significa ese 15? Que solo existen 15 números distintos que puedo formar con los dígitos del 1 al 6. Que cumplan, ese número debe cumplir la condición de que van en orden decreciente los dígitos. Para continuar con el tema de combinaciones, analicemos el siguiente ejemplo. Ahora tengo 5 personas. Aparecen allí los nombres, ¿no? Alejandro, Blanca, Camila, Diego y María. Los 5 se suben a un autobús. Y solo está disponible un asiento para 3 personas, por lo que 2 de ellos tendrán que viajar de pie. La pregunta es, ¿de cuántas maneras distintas pueden 3 de ellos sentarse en el asiento disponible que está en el bus, en el asiento de 3 personas que está disponible?
Vamos a resolver este problema en dos pasos, ¿no? Porque aquí es muy importante la solución de este problema porque intervienen las combinaciones y también las permutaciones. Veamos cuál va a ser el análisis que vamos a desarrollar. Primero, tengo 5 personas y solo hay espacio para 3. Entonces tendría que seleccionar, de las 5 selecciono 3. Y esas las hago a través de combinaciones. Cuando estoy seleccionando de 5, 3, estoy utilizando el concepto de combinación. Pero una vez que tengo las personas seleccionadas, debería decidir cómo se van a sentar en los 3 asientos disponibles, ¿no? Entonces tengo 3 personas y las voy a sentar en 3 asientos. Ahí tendría que utilizar el concepto de permutaciones. Entonces el total de formas de sentar a las 3 personas ya seleccionadas sería 3 factorial. Entonces va en dos pasos. Primero selecciono las personas y luego selecciono a las personas, hago la distribución de cómo se van a sentar en los 3 asientos disponibles, ya que es diferente ir a la ventana, ir en medio, que ir en el pasillo, ¿no? Si cambio ese ordenamiento me da otra forma distinta de sentarlas. Por lo tanto, el resultado final sería, selecciono las 3 personas con combinaciones y luego las distribuyo las 3, que sería 3 factorial. Haciendo las operaciones me da 60. Es decir, que el resultado final, ¿no? Tengo 60 formas de sentar a 3 personas de un total de 5, ¿no? En un total de 3 asientos que se tienen disponibles, ¿no? Bueno, lo que se ha visto, para hacer un resumen, ¿no? Son permutaciones, variaciones. Ahí interesa el orden en que aparecen los elementos, ¿no? Y como concepto final, vimos las combinaciones. En las combinaciones no interesa el orden en que aparecen los elementos, ¿no? Espero que estos conceptos les aclaren a la hora de utilizar los métodos de conteo. Muchas gracias.